En medio del funeral de mi hija, mi nieto de 7 años me miró y dijo: «Abuela, la panza de mamá está más grande». Luego levantó la blusa de su madre por su cuenta. Y lo que vi me dejó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Entré con pasos pesados en la iglesia de San Francisco, donde el olor a lirios blancos era tan intenso que parecía querer asfixiarme. Hoy estaba allí para despedir a mi única hija, Ana. Los susurros dolorosos de los vecinos, familiares y amigos de mi niña resonaban levemente, como cuchilladas directas al corazón. Todos estaban atónitos. Nadie entendía por qué Ana se había ido tan de repente. Caminé hacia el ataúd de roble colocado en medio del templo, donde Ana yacía, fría e inmóvil. La foto de mi niña estaba justo al lado, con esos ojos transparentes y esa sonrisa radiante como el sol de la mañana, mirándome de frente. A mi lado, Tomás, mi nieto de apenas 7 años, se apretaba contra mí. Su manita pequeña aferraba con fuerza la mía, como si temiera que al soltarme me perdería también. La camisa blanca que llevaba le quedaba enorme, haciendo que su cuerpo delgado pareciera aún más frágil. Su cabello negro, peinado con cuidado hacia un lado, ahora estaba hecho un desastre de tanto que había enterrado su rostro en mis manos, llorando sin consuelo. Al mirarlo, recordé a Ana, la manera en que lo abrazaba contra su pecho y le cantaba cada noche. «Abuela, ¿a dónde se fue mamá?», me preguntó anoche con los ojos enrojecidos, y yo solo pude abrazarlo fuerte, porque ni siquiera yo sabía cómo responder. Cuando el sacerdote comenzó a rezar, toda la iglesia quedó en silencio. Solo se escuchaban los sollozos apagados de la gente, mezclados con el viento que pasaba entre los vitrales de colores. Me incliné para arreglarle la camisa a Tomás, queriendo que se viera ordenado en el último adiós a su madre, pero en ese instante, el niño murmuró de repente, con una voz clara que me heló la sangre: «Abuela, la panza de mamá está grande». Me quedé paralizada, con la garganta seca, sin entender lo que quería decir. Tomás soltó mi mano y dio un pasito hacia el ataúd. Sus pies pequeños temblaban sobre el frío suelo de piedra. Con la inocencia de un niño, extendió la manita y tocó el vestido blanco que cubría el cuerpo de su madre, levantando suavemente la tela. Ese gesto fue como un cuchillo afilado que cortó el aire solemne de la iglesia. Un silencio extraño se apoderó del lugar. Algunas personas en los primeros bancos se voltearon, con miradas entre curiosas y asustadas. Me quedé helada. Bajo la tela, el vientre de Ana no era plano como yo pensaba. Estaba abultado de una forma extraña, antinatural, como si escondiera algo terrible. Y entonces, cuando la luz de una vela cercana iluminó más fuerte, lo vi con claridad. Un enorme moretón, amoratado como una tormenta oscura, se extendía desde las costillas hasta cubrir todo su abdomen. Esa marca no parecía producto de una caída. Era demasiado fuerte, demasiado profunda, como si alguien hubiese usado una fuerza brutal para provocarla. Mi corazón latía desbocado, la sangre se me heló en las venas. Quise gritar, preguntar quién le había hecho eso a mi hija, pero mis pies estaban clavados al suelo, incapaces de moverse. Ni siquiera pude jalar de vuelta a Tomás cuando Mauricio, mi yerno, apareció de repente desde la banca de enfrente. Lo agarró con brusquedad del brazo y entre dientes, tratando de no armar escándalo en la iglesia, le siseó: «Tomás, ¿qué haces? No se juega en el funeral de tu madre». Sus ojos eran duros, pero yo vi el pánico escondido en su mirada, como si temiera que algo quedara expuesto. Tomás rompió a llorar con desesperación. Su grito desgarró el ambiente solemne. «¡Yo no jugaba! ¡Yo lo vi, abuela!». El llanto del niño hizo que toda la iglesia se volteara y algunos comenzaron a murmurar, con los ojos fijos en el ataúd. Mauricio se apresuró a alzar a su hijo, lo calmaba y al mismo tiempo le gritaba. Su espalda ancha se colocaba a propósito frente al ataúd, como si quisiera impedir que alguien más mirara. Abrazó con fuerza a Tomás. Le susurró algo al oído, pero sus ojos se clavaron en los míos, fríos y llenos de advertencia. Yo me quedé allí, con la mano temblorosa aferrada al borde helado del ataúd para no caerme. La sensación de impotencia me invadía, como una ola que me arrastraba.
Ana, mi hija, a la que yo había dado a luz, a la que había criado, ahora yacía aquí, fría, con heridas que no podía entender. Las palabras de Mauricio resonaban en mi cabeza. Se cayó por las escaleras, trauma en la cabeza. Pero esos moretones contaban una historia completamente diferente, una historia a la que yo aún no me atrevía a enfrentar. El padre detuvo la lectura. Su mirada se posó en mí con compasión, como si quisiera preguntarme si estaba bien. Respiré hondo, contuve el sollozo que me apretaba la garganta y asentí suavemente. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar, graves y tristes, apurando la ceremonia. Pero en mi mente, todo sonido se apagó. Solo quedaba la imagen de ese moretón terrible en el vientre de mi hija, como una pregunta sin respuesta grabada en mi memoria. El olor a lirios parecía pegarse a mí, enredarse en cada respiración, trayéndome recuerdos de mi hija como un torrente. Ahora solo quedaban pedazos del pasado a los que aferrarme. Nuestra casita en el barrio Santiago nunca fue lujosa, pero siempre estuvo llena de risas. Cada tarde, Ana y yo solíamos reunirnos en la pequeña cocina. El aroma de las arepas de maíz asado impregnaba toda la casa. Ana, mi niña, siempre radiante como el sol de la mañana. Tenía unos ojos claros y una sonrisa luminosa, como si ninguna tristeza pudiera tocarla. Recuerdo bien cuando corría por el patio, su largo cabello negro ondeando, gritando de emoción cuando yo fingía perseguirla para que hiciera la tarea. «Mamá, yo haré pan mejor que tú», solía decir, con las manos llenas de masa de maíz y una sonrisa traviesa. En esos momentos, yo pensaba que serían eternos, pero todo cambió desde que Ana conoció a Mauricio. Él apareció en una misa en la iglesia de San Francisco, un hombre alto, elegante, de palabras dulces. Ana tenía apenas 22 años, recién egresada de la escuela de oficios, trabajando en una pequeña sastrería del pueblo. Mauricio, con su aspecto llamativo y sus promesas de una vida mejor, logró conquistarla. «Mamá, él dice que me dará un hogar, una familia de verdad», me dijo Ana una vez, con los ojos brillando de esperanza. Yo sonreí, le tomé la mano y le advertí que tuviera cuidado. Pero en el fondo, algo me inquietaba. Había algo en la mirada de Mauricio que no me dejaba tranquila. Aunque se mostraba educado, siempre había en él un dejo de frialdad, como si escondiera algo. Se casaron tras un año de noviazgo. La boda fue en la misma iglesia de San Francisco, donde hoy acabo de despedir a Ana. Al verla en su vestido blanco, lloré de felicidad, pero también porque presentí, de una manera difusa, que la estaba perdiendo. Mauricio llevó a Ana a vivir a una mansión elegante en el centro de San Luis Potosí, lejos de nuestro barrio obrero. Esa casa, con sus muros altos y su portón de hierro, levantó una barrera invisible entre nosotras. Recuerdo la primera vez que fui de visita, la sensación de extrañeza al entrar en aquel lugar. Todo era demasiado perfecto, demasiado frío, los pisos de mármol reluciente, los cuadros en las paredes que yo ni entendía. Ana seguía sonriendo, me abrazaba fuerte, pero en cada gesto percibía la rigidez, la incomodidad de mi hija. Cada vez que yo insinuaba querer ir de visita, Mauricio siempre encontraba una manera de rechazarlo. «Mamá, estamos muy ocupados. El fin de semana tenemos que ver a unos socios», decía él con un tono suave pero helado. Una vez, dijo, «Ana está un poco cansada. No es buen momento para recibir visitas, mamá». Yo escuchaba y el corazón se me apretaba, pero no sabía qué hacer. Había días en que llamaba por teléfono, y Ana todavía respondía con esa voz alegre de siempre. «Mamá, soy muy feliz, no se preocupe por mí». Pero yo soy madre, y escuchaba el temblor en su voz, como si tratara de ocultar algo. Una vez, no me contuve y le pregunté directamente, «Ana, Mauricio, ¿te trata bien?». Ella guardó silencio un instante, y luego soltó una carcajada. «Mamá se preocupa demasiado, él me quiere mucho». Pero esa risa, yo lo sabía, no era verdadera. Era como un velo frágil que escondía un dolor que Ana no quería que yo viera. Las únicas veces que podía ver a Ana eran en las celebraciones grandes de la iglesia. Siempre iba acompañada de Mauricio, parado a su lado como una sombra. Me saludaba, pero solo con frases frías y de compromiso. «¿Cómo está, mamá?».
Si necesita algo, avíseme. Yo solo asentía, fingiendo calma, pero por dentro siempre me invadía la inquietud. Una vez noté que Ana llevaba manga larga a pesar del calor sofocante. Cuando le pregunté, ella sonrió forzada. «Mamá, en la casa tenemos aire acondicionado. Me siento fresca». Quise seguir preguntando, pero la mirada de Mauricio, cortante como un cuchillo, me obligó a callar. De vez en cuando intentaba llamarla en horarios en los que suponía que Mauricio no estaba en casa. Una vez, Ana contestó, con una voz diminuta. «Mamá, estoy ocupada limpiando, luego le devuelvo la llamada». Pero esa llamada nunca llegaba. Empecé a tener miedo. Miedo de que mi hija estuviera viviendo en una jaula a la que yo no podía acceder. Llegué a contarle a mi amiga cercana, la señora Carmen, que estaba preocupada por Ana. Ella me tomó la mano y me dijo: «Magdalena, eres madre. Debes confiar en tu instinto. Pero cuidado, no empujes a Ana más lejos». Sus palabras me dejaron el alma pesada, porque sabía que no tenía pruebas, solo una angustia que crecía cada día. Hace 2 días, mientras yo cosía en el portal, el teléfono sonó de manera seca, como un mal presagio. Era Mauricio. Su voz sonaba alterada, pero curiosamente sin pizca de dolor. «Mamá, Ana». Ella se cayó por las escaleras. La llevé al hospital, pero el doctor dijo que no sobrevivió. El golpe en la cabeza fue muy fuerte. La aguja cayó de mis manos y rodó por el suelo de tierra. No recuerdo si grité o si solo lloré en silencio. Sentí que el mundo entero se derrumbaba. Esa noche me senté frente al retrato de mi esposo Esteban, que había partido hacía 10 años. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, rogándole que protegiera a Ana, convencida de que había sido solo un accidente desgraciado. Me repetía que debía ser fuerte, porque todavía tenía a Tomás, y él me necesitaba más que nunca. Pero ahora, después de lo que vi en el funeral, sé que estaba equivocada. Los moretones en el vientre de Ana, las palabras inocentes de Tomás, la mirada aterrada de Mauricio, todo era como un cuchillo afilado desgarrando la última pizca de fe que me quedaba. Eso no fue un accidente. Había un secreto terrible escondido en esa casa lujosa donde mi hija vivió sus últimos días. Cuando la gente en la iglesia de San Francisco empezó a dispersarse, yo permanecí inmóvil junto al ataúd de roble, con la mano temblorosa acariciando la tela de satén helada, como si quisiera retener el último calor de Ana. Volteé la cabeza, buscando entre los pocos que quedaban. «Señor Diego», susurré, con la voz ronca, como si me costara toda la fuerza pronunciar ese nombre. El señor Diego Ramírez, dueño de la funeraria, un hombre mayor de rostro duro y cansado, estaba en un rincón del salón, acomodando ramos de crisantemos blancos en el altar. Al oírme, levantó la mirada con expresión compasiva y se acercó lentamente. «Doña Magdalena», dijo él, con voz grave y cautelosa, «debería descansar un poco. Hoy ha sido demasiado pesado para usted». Pero yo negué con la cabeza, aferrándome a su brazo, mis dedos apretando con tanta fuerza que podía sentir la tela áspera bajo mi mano. «Por favor, quiero ver a mi hija una vez más, antes de que la entierren», susurré, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quizás ya no era la voz de una madre destrozada, sino la de una mujer decidida a no dejar que su hija se marchara en medio de un misterio. Don Diego vaciló, sus ojos reflejando preocupación. «Doña Magdalena, temo que esto será muy doloroso para usted», dijo con un tono apagado, como alguien que ha visto demasiadas tragedias en 30 años de oficio. Pero yo no me moví, mis ojos fijos en los suyos, como diciéndole que nada podría detenerme en ese momento. Finalmente, suspiró, asintió y señaló a 2 ayudantes que estaban cerca. Ellos empujaron el ataúd hacia una pequeña habitación detrás de la iglesia, donde el aire era sofocante con olor a desinfectante y flores blancas. Yo los seguí, cada paso cargando con todo el peso de mi dolor. Bajo la luz amarillenta, el cuarto parecía más frío que nunca. Don Diego se colocó junto al ataúd, sus manos temblando levemente mientras retiraba la tela de satén que cubría el rostro de Ana. Mi hija yacía allí,
Su cara pálida aún conservaba esa dulzura, como si estuviera sumida en un sueño profundo. Sus labios cerrados ya no mostraban la sonrisa radiante de la foto afuera. Extendí la mano y toqué la mejilla de Ana, helada hasta los huesos, y por un instante solo quise abrazarla, sacudirla, rogarle que me dijera que todo aquello era solo una pesadilla. «Por favor, déjeme ver su vientre», dije, con voz temblorosa, casi suplicante. Don Diego levantó la vista un momento, sus ojos debatiéndose entre la duda y la compasión. «¿Está segura, doña Magdalena?», preguntó con un hilo de voz, como si temiera despertar algo. Yo asentí, evitando mirarlo a los ojos, porque sabía que si dudaba un segundo, perdería el valor para enfrentar la verdad. Con cuidado, don Diego levantó el vestido fúnebre, cada movimiento lento, como si él mismo temiera lo que iba a encontrar. Bajo la luz, lo vi con una claridad brutal. Todo el vientre de Ana estaba cubierto de moretones, manchas negras y violáceas, como si una tormenta hubiera arrasado su cuerpo. Ese moretón no era solo una herida, era una acusación, una verdad desnuda que yo no podía esquivar. Me incliné más, el corazón golpeando con fuerza, y descubrí algo aún más terrible. En la cabeza, en el rostro de Ana, no había ni un golpe, ni un rasguño. Ninguna señal de una caída por las escaleras, como había dicho Mauricio. Todo giraba en mi mente, el mundo desmoronándose. Si no fue una caída, ¿qué le había quitado la vida a mi hija? Don Diego permanecía junto a mí, con el ceño fruncido, los ojos apagados como si librara una lucha interna. «Sé lo que está pensando», dijo, apenas audible. «Esto no parece un accidente, doña Magdalena. Llevo 30 años en este oficio. Una lesión por un golpe tan fuerte y concentrado en un solo lugar. Es muy inusual». Sus palabras fueron como un cuchillo, confirmando los gritos de mis sospechas. Me aferré con fuerza al borde metálico de la mesa, mis nudillos blancos, la garganta cerrada, incapaz de pronunciar palabra. Quería gritar, quería arrojarle la verdad en la cara a Mauricio, preguntarle qué le había hecho a mi hija, pero mi cuerpo se quedó inmóvil, como una estatua atrapada por el dolor. Las campanas de la iglesia resonaban, graves y tristes, apremiando la hora del entierro. Me incliné y besé suavemente el cabello de Ana. El aroma familiar a lavanda todavía permanecía, haciéndome doler el corazón con cada punzada. «Perdóname, mi amor», susurré, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas y caían sobre la tela blanca. «Voy a descubrir la verdad por ti». Don Diego cubrió con cuidado la tela, su mirada llena de compasión, pero yo sabía que no podía ayudarme más. Esta era mi lucha y debía enfrentarla sola. Al salir de la pequeña habitación, el aire en la iglesia ya no se sentía tan pesado, pero mi corazón seguía igual. Vi de reojo a Mauricio, parado al final del pasillo, su figura alta recortada bajo la tenue luz de las velas. Me miraba fijamente, con ojos afilados como cuchillos, llenos de amenaza, como advirtiéndome que no siguiera escarbando. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Se dio la vuelta con rapidez, pero no lo suficiente como para que yo no alcanzara a notar el pánico en su mirada. En ese momento, todas mis dudas se encendieron en certezas. La muerte de Ana no era algo simple. Mauricio sabía algo y estaba intentando ocultarlo. 2 días después del funeral, estaba frente a la pesada puerta de hierro de la mansión donde Ana había vivido. Entré en la casa que para ella fue un hogar, pero que para mí era un lugar frío, lleno de secretos oscuros. Mauricio había llevado a Tomás a la casa de los abuelos, quizás para no enfrentarse conmigo. La enorme vivienda, con paredes blancas impecables y ventanales relucientes, parecía un castillo ajeno, sin un ápice de calor familiar. Empujé la puerta y el chirrido de las bisagras sonó como una advertencia. El aire dentro era denso, impregnado de olor a pintura fresca y algo helado, indescriptible. Fui directo a la habitación de Ana, donde ella solía dormir, donde soñaba sueños que ahora solo vivían en mis recuerdos. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y de inmediato el perfume de lavanda, tan suyo, me golpeó.
Ese aroma, tan tierno como ella misma, aún permanecía en la almohada blanca, solitaria sobre la cama. El corazón se me encogió, como si alguien lo apretara con fuerza. Me quedé inmóvil un instante, con la mano sobre el borde de la almohada, imaginando que Ana aún estaba allí, sonriéndome como cuando era niña. «Mamá, quiero dormir un poquito más», solía decirme con voz mimada cada domingo por la mañana. Ahora solo el silencio pesaba sobre mi pecho. Comencé a recoger las cosas de Ana, cada vestido, cada blusa, doblados con cuidado y guardados en cajas de cartón. Cada prenda traía consigo un recuerdo. El vestido azul claro que le cosí cuando cumplió 18 años. El suéter rojo que tanto le gustaba ponerse en los días fríos de invierno. Trabajaba en silencio, intentando contener las lágrimas, pero cada vez que tocaba una de sus cosas, el alma se me retorcía. Mi Ana, la muchacha dulce con una sonrisa como el sol de la mañana, ahora solo me quedaba en pedazos. Cuando abrí el cajón de roble pegado a la pared, mi mano se detuvo. Escondida en el fondo, bajo una fina capa de polvo, había una cajita de madera, del tipo que las muchachas suelen usar para guardar recuerdos valiosos. Era pequeña, con grabados sencillos, pero parecía esconder un mundo de secretos. La tomé con las manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de tocar algo prohibido. Me senté en la orilla de la cama, la coloqué sobre mis piernas y con cuidado levanté la tapa. Lo que vi adentro me dejó helada. Un carnet de control prenatal de la Clínica Gineco-Obstétrica de San Luis Potosí, donde se leía claramente que Ana tenía 12 semanas de embarazo. Un paquete de ecografías en blanco y negro, mostrando la diminuta silueta de una vida que aún no nacía. Y varias hojas escritas a mano, con una letra temblorosa, algunas manchadas por lágrimas. Pasé cada página, cada línea de Ana, como si fueran cuchilladas directas al corazón. Él volvió a enojarse y me golpeó fuerte en el vientre, escribió Ana. Pero yo creo que cuando sepa que estoy embarazada, va a cambiar. Sus palabras estaban llenas de esperanza, pero también de dolor. En la siguiente hoja, la letra se veía aún más temblorosa. No me atrevo a decirle a mamá, me da miedo que se preocupe. Voy a aguantar, por nuestra familia. Y la última línea, como un grito de auxilio silencioso. Me duele mucho el vientre, mamá. Solo le pido a Dios que mis hijos estén bien. Mientras ellos estén sanos, yo todavía tengo esperanza. Leía mientras las lágrimas caían sobre los papeles frágiles. Ana, mi hija, había soportado un sufrimiento del que yo no tenía idea. Se lo había guardado para no preocuparme. Abracé con fuerza la cajita de madera, como si quisiera abrazar a Ana, pidiéndole perdón por no haber visto las señales, por haberla dejado sola en esa oscuridad. En ese instante, el sonido de una llave en la puerta principal retumbó seco, como una advertencia. Me sobresalté, recogí rápido las hojas esparcidas por el suelo, guardé la caja de madera en mi bolso y sentí que el corazón se me salía del pecho. Mauricio entró, con un olor a humo de cigarro y un perfume barato que no era el de Ana. Se quedó en el marco de la puerta, alzando apenas una ceja al verme. ¿Todavía está aquí, suegra?, preguntó, con voz monótona, pero fría. Le dije que me dejara encargarme a mí. Su sonrisa apenas dibujada me provocó un escalofrío, como si intentara ocultar algo. Contuve la rabia que me quemaba por dentro y forcé mi voz a sonar tranquila. «Quiero empacar yo misma las cosas de mi hija», respondí seca, sin apartar la mirada de él. Mauricio se cruzó de brazos y se recargó en la pared, mirándome con indiferencia, como si yo fuera una intrusa. «Haga lo que quiera», dijo con una calma calculada. «Pero no tarde demasiado, Tomás me está esperando en casa». El nombre de Tomás me atravesó el pecho como un cuchillo, pero sabía que él solo lo usaba como excusa para sacarme de ahí. Apreté la caja y la bolsa contra mí, esquivando su mirada, y pasé por su lado con paso rápido. Cuando salí de la casa, ya estaba oscureciendo. El aire helado se colaba bajo mi chal. Sentía la cajita dentro del bolso, como si ardiera, exigiéndome actuar. El corazón me golpeaba no solo por lo que acababa de descubrir, sino también por la certeza de que Mauricio estaba implicado en la muerte de Ana. No era solo un esposo cruel, era alguien que escondía un crimen. Esa noche,
Ya en mi casa del barrio Santiago, me senté frente al altar de mi esposo, donde ahora estaba también la foto de Ana. Encendí una vela cuya luz iluminó su sonrisa dulce. Abrí la caja una vez más, releí las palabras de Ana y las lágrimas volvieron a brotar. «Perdóname, hija mía», susurré con voz quebrada. «No supe protegerte, pero te prometo que no voy a dejar que tu partida quede en el olvido». Sabía que aquella cajita no solo guardaba el dolor de Ana, sino también la llave para descubrir toda la verdad. A la mañana siguiente me puse un suéter gris, ajusté bien la bufanda alrededor de mi cuello y salí de la casa, llevando el viejo bolso que guardaba el secreto de mi hija. La clínica ginecológica San Luis Potosí estaba en una esquina tranquila, con paredes blancas y una placa de bronce que brillaba bajo el sol. Entré. El aire adentro olía a desinfectante y se escuchaban las voces suaves y risueñas de las enfermeras. Pero para mí todo era borroso. Solo quedaba en mis manos la libreta de control prenatal, pesada como si llevara el destino de Ana. Mis dedos estaban helados cuando le entregué la libreta a la joven recepcionista. «Mi hija, Ana Ríos, se atendió aquí», dije, con la voz ronca, como si necesitara reunir todas mis fuerzas para pronunciar cada palabra. «Quiero ver al médico que la atendió de urgencia». La enfermera me miró con compasión, como si pudiera sentir el dolor que me oprimía el pecho. Asintió y luego entró a la oficina, diciendo algo por el intercomunicador. Yo me quedé de pie, apretando las asas del bolso, inquieta como si estuviera sobre brasas. Varias mujeres embarazadas esperaban sentadas en las sillas. Sus vientres redondos y sus ojos llenos de esperanza hicieron que mi corazón se encogiera. Mi Ana también había sido como ellas. Había llevado una vida en su interior. Había soñado con una familia feliz. Pero ahora, ella era solo un recuerdo. Y mi nieto, al que nunca llegué a conocer, jamás tendría la oportunidad de nacer. Al poco rato, un hombre mayor, de cabello entrecano, salió del pasillo. Llevaba puesto un bata blanca, su rostro era severo, pero sus ojos transmitían bondad. «Soy el doctor Eduardo Herrera», se presentó con voz grave y serena. Al saber que yo era la madre de Ana, suspiró y su mirada se volvió más pesada, como si también cargara con un peso. «Por favor, pase a mi consultorio», dijo, guiándome a una sala pequeña con estantes llenos de expedientes médicos y un escritorio sencillo de madera. Me senté, coloqué el bolso sobre mis piernas y seguí aferrada a la libreta de control prenatal, como si temiera que desapareciera. El doctor Herrera se acomodó frente a mí, hojeando un expediente sobre la mesa, pensativo. «Señora Ríos», empezó con un tono triste, «hicimos todo lo posible para salvar a Ana, pero cuando llegó aquí ya había perdido demasiada sangre. Sufrió una hemorragia interna en el abdomen, el útero quedó gravemente dañado y el embarazo de 3 meses no pudo continuar». Sus palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi corazón. Yo ya sabía que Ana estaba embarazada por la libreta, pero escucharlo de la boca del médico lo hizo más real, más desgarrador. Apreté el borde del escritorio, mis uñas hundiéndose en la madera, esforzándome por mantener firme la voz. «¿Fue por la caída en las escaleras, doctor?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El doctor Herrera negó con la cabeza con firmeza, y sus ojos se endurecieron, como si también sintiera rabia. «En absoluto», dijo con seguridad. Su cuerpo no tenía ninguna señal de traumatismo craneal ni fracturas, cosas que suelen aparecer en una caída de ese tipo. Al contrario, todas las lesiones estaban concentradas en el abdomen, provocadas por un golpe muy fuerte desde afuera. Lo sospeché desde el primer momento. Las palabras del doctor fueron como una ráfaga de viento helado, atravesando mi mente y confirmando aquello que yo temía. Mauricio, mi yerno, había mentido. Ana no se había caído por las escaleras. Los moretones terribles que vi en la iglesia no eran un accidente. Sentí que la sangre se me detenía en las venas, la garganta se me cerraba y no pude pronunciar palabra. El doctor Herrera vaciló un momento, luego continuó, con la voz más baja, como temiendo que alguien lo oyera. «Le informamos a su esposo, Mauricio, pero él
Solo pidió que hiciéramos el trámite lo más rápido posible y rechazó cualquier solicitud de más exámenes. Un zumbido llenó mis oídos. Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza, formando un cuadro espantoso. Mauricio no solo sabía la verdad, sino que la estaba ocultando. Había insistido en que el hospital terminara los trámites de inmediato, sin permitir una autopsia, como si temiera que algo saliera a la luz. Miré al doctor Herrera, cuyos ojos mostraban compasión, pero también impotencia. ¿Por qué no me avisó?, pregunté, con la voz temblorosa, sin poder ocultar el reproche. Ana es mi hija. Yo tenía derecho a saberlo. Él suspiró, posó la mano sobre la carpeta y bajó la mirada. Ana nos pidió que no la llamáramos, murmuró. Quizá no quería preocuparla, pero pienso que ahora usted tiene derecho a conocer la verdad. Sus palabras fueron como otra puñalada, no solo por la verdad sobre la muerte de Ana, sino porque mi hija había intentado protegerme, había soportado sola para que yo no sufriera. Bajé la cabeza y mis lágrimas cayeron sobre la libreta de controles prenatales que tenía en las manos, empapando las fechas de las citas de Ana. Gracias, susurré con la voz rota. Gracias por decírmelo. El doctor Herrera asintió, con la mirada de alguien que comprende el dolor, pero no puede hacer más. Me levanté, abracé con fuerza mi bolso y salí del consultorio. Afuera, las mujeres embarazadas esperaban en la sala, charlando animadamente, con los ojos llenos de ilusión. Al verlas, sentí un nudo en la garganta. Mi Ana también había estado así, soñando con una familia feliz, ilusionada con el hijo que tendría en sus brazos. Pero todo eso le fue arrebatado, no solo a ella, sino también a mi nieto, al que nunca llegué a conocer. Pasaron unos días. Fui al mercado central de San Luis Potosí para comprar un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de Ana, para colocarlas junto a su retrato, esperando que su aroma aliviara un poco mi dolor. El mercado aquel día estaba lleno de gente. Las voces de vendedores y compradores se mezclaban con el olor de la fruta madura y de tamales recién hechos. Caminé despacio, apretando contra mi pecho la canasta con flores, con el corazón pesado. Cada crisantemo blanco me recordaba a Ana, a aquellos días en que era una niña y corría por el campo cerca de casa, con flores en la mano, riendo a carcajadas. «Mamá, quiero ponerlas en el altar de papá». Ahora las compraba para ponerlas en su propio altar, y ese pensamiento me desgarraba por dentro. Pasé frente a los puestos, tratando de concentrarme en escoger las flores, pero mi mente volvía una y otra vez a Mauricio, a lo que le había hecho a mi hija. Al pasar frente al café El Paraíso, un lugar elegante con grandes ventanales y muebles de madera brillante, levanté la vista por casualidad y la escena me dejó helada. Mauricio estaba allí, junto a la ventana, con la luz del sol iluminándole el rostro, mostrando una sonrisa que yo no le había visto desde la muerte de Ana. Frente a él había una joven de cabello rubio, labios rojos y sonrisa radiante. Estaban sentados muy cerca, hombro con hombro, como una pareja perdida en la felicidad. Me escondí rápidamente tras una fila de macetas, con el corazón golpeando fuerte y los dedos apretando tanto el asa de la canasta que me dolieron las manos. La reconocí de inmediato, Verónica Chávez, la secretaria privada de Mauricio. La había visto una vez, en la fiesta de fin de año de la empresa de él, hace 2 años. Ana estaba entonces junto a Mauricio, con un vestido verde claro, intentando sonreír, aunque su mirada era forzada. Verónica apareció con un aspecto deslumbrante, un vestido ceñido, la mirada afilada, y recuerdo que me sentí inquieta cuando me estrechó la mano. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara. Ahora, al verla sentada junto a Mauricio, entendí que mi presentimiento de aquel entonces no se equivocaba. Mauricio puso la mano sobre el hombro de Verónica. Se inclinó cerca de su oído y susurró algo que la hizo reír entre dientes. Su voz clara se oyó a través del marco de la ventana. Ella tomó su mano con despreocupación, los dedos con anillos brillantes entrelazados, como si ya conocieran demasiado bien esos gestos de cariño. Yo me quedé allí, detrás de la fila de macetas, sintiendo la sangre hervir en mi interior. Mi hija había muerto hacía menos de 40 días. No había pasado suficiente tiempo para que la tierra sobre su tumba se secara.
Y sin embargo, Mauricio estaba sentado aquí, riendo feliz junto a su amante, como si Ana nunca hubiera existido. La ira me hizo temblar. La canasta de flores en mis manos se inclinó y unas cuantas margaritas blancas cayeron esparcidas en la acera, aplastadas bajo los pasos desprevenidos de los transeúntes. Quise irrumpir, gritarle a Mauricio, preguntarle por qué traicionó a Ana, por qué trató así a mi niña, pero me contuve. Me quedé inmóvil en la sombra de los árboles, respirando cada bocanada con dificultad. Tenía que mantener la calma, pensar con claridad. Si actuaba ahora mismo, no tendría nada más que rabia, y Mauricio lo negaría con facilidad. Necesitaba pruebas, más tiempo para desenmascararlo, pero al verlos a él y a Verónica, sentí como si 1000 agujas me atravesaran el pecho. Mi Ana, la chica dulce que lo dio todo por la familia, que estuvo embarazada de su hijo, que soportó golpes que yo ni siquiera sabía, y ahora el traidor disfruta de la felicidad como si nada hubiera pasado. Se levantaron. Mauricio sacó la billetera para pagar, su movimiento ágil, lleno de confianza. Verónica se acercó a él del brazo y salieron del café. Su sonrisa brillaba bajo el sol. Volví la cara apresuradamente, fingiendo mirar la canasta de flores, pero el fuerte olor del perfume de Verónica me llegó de lleno, como una provocación. Subieron juntos a un auto negro brillante. Mauricio se sentó al volante y Verónica en el asiento del copiloto, aún riendo y conversando, con la mirada reluciente. Cuando el coche arrancó y se perdió detrás de la esquina, me quedé plantada en el lugar, con el corazón hecho trizas. Las margaritas blancas yacían esparcidas a mis pies, hechas jirones como mi corazón ahora. Me agaché despacio, recogiendo cada flor aplastada, con las manos temblorosas. Cada flor era como un pedazo de recuerdo de Ana, de los días en que ella corría a casa con un ramo de margaritas blancas, de su sonrisa pura. Ahora las recogía, no para ponerlas en el altar, sino para conservar algo de mi hija, para recordarme que no puedo permitir que Ana se vaya sin justicia. En mi cabeza, una idea fría y clara fue tomando forma. Mauricio no solo trató mal a Ana, la traicionó. Traicionó también a la familia que ella se esforzó por mantener. Y Verónica, ella no es inocente. Tendrán que pagar, lo juro. A la mañana siguiente desperté con una determinación de hierro. Hoy me enfrentaría a Verónica, no para desahogarme, sino para sacar la verdad de su propia boca. Me puse un suéter gris, me eché una bufanda al cuello y salí de la casita en el barrio Santiago, con el corazón pesado pero resuelta. La constructora de Mauricio estaba en el centro de San Luis Potosí, un edificio de cristales relucientes con anuncios brillantes. No entré. Elegí una cafetería pequeña enfrente, donde había un rincón lo bastante discreto para observar sin llamar la atención. Pedí un café negro, me senté junto a la ventana y no aparté la vista de la puerta principal de la empresa. Cada minuto pasaba como un siglo. Mi corazón latía con fuerza, mezclando dolor y rabia. Pensé en Ana, en las líneas temblorosas del diario de ella, en el nieto que aún no había nacido. Ana, mi amor, me susurré a mí misma, haré que paguen. Casi a las 5 de la tarde, Verónica salió del edificio. Llevaba un vestido rojo intenso, ceñido al cuerpo, y los tacones resonaban sobre la acera. Cada paso resumaba una confianza altiva. Su cabello rubio suelto brillaba con la luz del atardecer. Al verla, sentí la sangre subirme a la cabeza. Mi hija llevaba menos de un mes enterrada, y ella, la que contribuyó a destruir la felicidad de Ana, caminaba como si no tuviera vergüenza. Me levanté, pagué el café y la seguí en silencio, manteniendo la distancia justa para no ser descubierta. Verónica fue a una cafetería pequeña cerca del Parque Tangamanga, con mesas de madera rústica y una luz amarilla cálida. Se sentó en una mesa en un rincón, pidió un jugo de naranja y empezó a revisar el teléfono, con una sonrisa tenue en los labios. Tomé aire profundamente, apreté el asa del bolso y me acerqué directamente. Sin dudarlo, tiré de la silla y me senté frente a ella. Dejé el bolso sobre la mesa con un golpe que la sobresaltó y la hizo alzar la vista. «¿Doña Magdalena?», exclamó ella, frunciendo el ceño, con un destello de pánico en la mirada que pronto recuperó su aire desdeñoso. «¿Usted qué hace aquí?».
No respondí. Abrí el bolso en silencio y saqué las fotos que había tomado la tarde anterior en el local El Paraíso. Fue dejando las fotos sobre la mesa, despacio, como si fueran cartas boca arriba. Mauricio y Verónica se tomaban de la mano. Él le susurraba al oído. Sus sonrisas resplandecían como si el mundo entero fuera suyo. Mi hija está enterrada a 3 palmos de profundidad desde hace menos de un mes, dije, con la voz entre dientes, cada palabra como una cuchillada. Y usted está disfrutando esto. El rostro de Verónica palideció, apretó los labios rojos, pero trató de mantener la calma. Esto no le incumbe, dijo, con la voz temblorosa, pero esforzándose en sonar firme. Ana se cayó por las escaleras. Todo el mundo lo sabe. Sus palabras echaron más leña al fuego en mi interior. Me incliné hacia adelante y saqué del bolso las páginas del diario de Ana. Las dejé caer sobre la mesa con un golpe. ¿Sí?, dije con voz áspera, clavándole la mirada. Ana lo escribió todo aquí. Estaba embarazada, llevaba el hijo de Mauricio, y él la trató mal, la lastimó, mientras ella trataba de proteger a la familia. Verónica bajó la cabeza. Su mirada vaciló al ver la letra temblorosa de Ana. Sus manos se estremecieron y el vaso de jugo sobre la mesa vibró levemente. Usted no entiende, balbuceó, pero ya había perdido la arrogancia de antes. No la dejé hablar más. Me acerqué, bajé la voz y susurré, con cada palabra afilada como un cuchillo. La policía pronto intervendrá, Verónica. ¿Y cree que Mauricio la protegerá? ¿O piensa que él le echará toda la culpa para salvarse? Mi táctica psicológica dio resultado. El hermoso rostro de Verónica se puso pálido. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Bajó la mirada, se aferró con las manos al borde de la mesa, las articulaciones de los dedos blanqueadas. Esa noche, murmuró, la voz temblorosa como a punto de romperse. Ana llegó a casa antes de lo previsto. Nos encontró. Ella gritó, lloró, dijo que yo había destruido su familia. Mauricio se volvió loco. Él le dio un golpe muy fuerte en el vientre. Intenté interponerme, pero todo pasó demasiado rápido. De verdad no pensé que las cosas llegarían a tanto. La confesión de Verónica fue como un martillazo en mi pecho. Había sospechado, me había preparado, pero oírlo salir de su propia boca hacía que el dolor fuera tan cortante como si fuera nuevo. Apreté las manos sobre la mesa, las uñas clavándose en la palma, tratando de no gritar. Ana, mi hija, había sido traicionada dentro de su propia casa. Y entonces, en un arranque de ira, Mauricio le quitó la vida a mi hija, a la nieta que ni siquiera llegó a nacer. Miré a Verónica. Ella estaba sentada, temblando, con el rostro sin una gota de sangre. Tú lo ayudaste, dije, con la voz fría como el hielo. Dejaste morir a mi hija entre el dolor. Verónica alzó la vista, las lágrimas bajando por sus mejillas, pero yo ya no sentía ninguna compasión. Yo no quise eso, sollozó. No sabía que todo llegaría tan lejos. No la dejé hablar más. Recuperé las fotos y las páginas del diario, las guardé con cuidado en mi bolso y me levanté. Tú y Mauricio no podrán escapar, pensé, con una determinación que ardía dentro de mí. Haré que ambos paguen por lo que le hicieron a mi hija. Me di la vuelta y salí del café, dejando a Verónica allí sentada, aturdida, los hombros temblando. La confesión de Verónica seguía resonando en mi cabeza, como una llama que no se apaga, empujándome a actuar. Sabía que solo confiar en la ley no sería suficiente para hacer que Mauricio pagara. Él no solo le había arrebatado la vida a Ana y a la nieta que aún no nació, sino que además vivía feliz con su amante, como si mi hija jamás hubiera existido. Quería que probara el remordimiento, que viviera en el miedo, que sintiera la presencia de Ana en cada respiración, en cada instante de su vida. Cada mañana me levantaba temprano y salía al mercado central de San Luis Potosí cuando todavía había neblina. Elegía ramos de crisantemos blancos e inmaculados, la flor que más le gustaba a Ana, de la vendedora mayor en la esquina del mercado. «¿Doña Magdalena, otra vez trae crisantemos hoy?», preguntó la señora con la mirada amable pero curiosa. Yo solo asentí, sin decir nada, con el corazón pesado. Esas flores no eran para el altar de Ana,
sino un mensaje dirigido a Mauricio. Le pedí a un muchacho del mercado que llevara el ramo hasta la oficina de él y lo dejara justo frente a la puerta de su despacho. Me imaginé la cara de Mauricio al ver los crisantemos blancos, como un recordatorio de la sonrisa de Ana, de lo que él había destruido. «Déjalo ahí, no hace falta decir quién lo envió», le dije al muchacho, dándole una propina, la voz fría pero por dentro sintiendo un torbellino. Por la noche, cuando el barrio Santiago caía en silencio, me sentaba en mi cuartito, ante la tenue luz de una vela junto a la foto de Ana. Saqué la imagen de la ecografía de la cajita de madera, miré la pequeña forma del nieto que nunca pude sostener. Me temblaban las manos al tomar el bolígrafo y escribí en la foto, con la letra temblorosa: «Devuélveme a mi hijo, Mauricio». Cada trazo era un puñal que quería grabar en su mente. Caminé en silencio hasta la mansión de Mauricio, bajo la tenue luz de la luna, y metí la foto en su buzón. Me quedé allí un rato, mirando la casa fría, imaginando a Mauricio abriendo el buzón al amanecer, con el rostro pálido al ver esa frase. Quería que sintiera que Ana lo estaba observando, que no pudiera escapar del fantasma de su culpa. No pasó mucho tiempo antes de que mis acciones empezaran a surtir efecto. Una mañana, yendo al mercado a comprar verduras, oí a la vecina de Mauricio cuchichear con la vendedora de pescado. «Ese Mauricio está raro. Últimamente, se pasa las noches en vela, va y viene por el porche, fuma sin parar». Hubo una vez que lo oímos murmurando solo. Me quedé ahí, fingiendo escoger un manojo de cilantro, pero por dentro no pude evitar estremecerme. Él tenía miedo, estaba atormentado, tal como yo quería. Otro vendedor se metió en la conversación. Ayer lo vi sentado en la puerta, con una botella en la mano, los ojos enrojecidos, repitiendo: «No, no fue mi culpa», como un poseído. Sus palabras me produjeron satisfacción y dolor a la vez. Satisfacción porque Mauricio estaba pagando, pero dolor porque sabía que, aunque él se derrumbara, mi Ana no iba a volver. Pero yo quería ir más lejos. Solo las flores y las ecografías no bastaban. Quería que Mauricio viviera atormentado, que escuchara la voz de Ana en cada rincón oscuro. Recordé la canción de cuna que Ana solía cantarle a Tomás cada noche: «Duerme, mi amor», con una melodía suave, como una caricia. Una idea audaz brilló en mi cabeza. Busqué al señor Juan, un electricista conocido del barrio que había arreglado las luces de mi casa años atrás. «Señor Juan», le dije con la voz baja pero decidida, «necesito que me ayude con algo, pero no pregunte por qué». Me miró, curioso, pero no se negó. Lo llevé a la mansión de Mauricio una tarde, cuando él y Tomás no estaban. «Hay una radio vieja en el garaje de esta casa», le dije. «Quiero que se encienda a medianoche y ponga la canción Duerme, mi amor». El señor Juan frunció el ceño, claramente sin entender mi intención, pero asintió. «Está bien, doña Magdalena. ¿Está segura? Esto no es normal». Yo solo asentí, con la mirada firme. «Sé lo que hago». Esa noche, el señor Juan entró en el garaje a escondidas y ajustó la radio vieja para que se encendiera sola a medianoche, repitiendo la canción de cuna de Ana. Yo me quedé fuera de la reja, viéndolo trabajar por una rendija, el corazón latiéndome con fuerza, entre la ansiedad y el miedo. Pero sabía que debía hacerlo, por Ana, por la verdad. Al día siguiente, en el mercado, recibí una noticia que me heló el alma. La vendedora de verduras contó que Mauricio había destrozado la radio en un ataque de pánico, en plena noche. Salió corriendo de la casa, pálido, con un martillo en la mano. Empezó a golpear la radio como si fuera un demonio. Dijo, con asombro. Los vecinos lo escucharon. Todos dicen que parece poseído. Agaché la cabeza, fingiendo elegir un manojo de lechuga, pero por dentro supe que estaba al borde del colapso. Y yo sería quien lo empujara directamente. Después de los días en que hice que Mauricio viviera atormentado, sentí que era el momento de sacarlo a la luz. Sabía que solo la justicia podría calmar, en parte, mi corazón hecho trizas. Reuní todo lo que tenía: la pequeña caja de madera de Ana, la libreta de control prenatal con las frías anotaciones que confirmaban que estaba embarazada de 12 semanas,
las páginas del diario empapadas en lágrimas que contaban el dolor de mi hija, las ecografías del nieto que aún no había nacido y, lo más importante, la grabación de la confesión de Verónica que había conseguido a escondidas en una cafetería cerca del Parque Tangamanga. Esas pruebas eran la última voz de Ana y las usaría para asegurar que quien le quitó la vida a mi hija no pudiera escapar. Entré a la estación de policía de San Luis Potosí una mañana de cielo gris, con el bolso viejo y pesado colgado del hombro, como si cargara también con el destino de Ana. Pedí ver directamente al comandante Héctor Luna, el jefe de la estación, un hombre conocido por ser severo pero justo. La recepcionista me miró con cierta pena, tal vez al ver mis ojos enrojecidos y mi aspecto cansado. «Espere un momento, le avisaré», dijo, con voz suave. Me senté en la sala de espera, apretando la correa del bolso, inquieta como si estuviera sobre brasas. A cada minuto que pasaba, pensaba en Ana, en su sonrisa dulce y en las líneas del diario. «Me duele la barriga, mamá». Apreté la mano con más fuerza y me dije que hoy empezaría la última batalla para conseguir justicia por mi hija. El comandante Héctor Luna apareció, un hombre de mediana edad con el rostro endurecido y los ojos afilados. Me invitó a su despacho y señaló la silla frente a su escritorio. «Señora Ríos, ¿por qué ha venido?», preguntó con voz grave y cauta. No respondí al instante. Abrí el bolso y fui colocando cada objeto sobre la mesa: la cajita de madera, el libro de control del embarazo, las páginas del diario, las fotos de la ecografía y, por último, el teléfono con la grabación. «Mi hija, Ana Ríos, no murió por una caída por las escaleras», dije, con la voz temblorosa pero llena de determinación. «Esto es lo que he encontrado y quiero que quien le quitó la vida pague por ello». El señor Luna frunció el ceño, pasando los objetos con una concentración absoluta. Cuando puse la grabación, se oyó la voz temblorosa de Verónica, contando la noche fatídica en que Ana lo sorprendió a ella y a Mauricio, y cómo Mauricio perdió el control y atacó cruelmente a mi hija. El rostro del señor Luna se endureció, su mirada fría como un filo. «Esto es suficiente para abrir una investigación penal, señora», dijo, con voz grave pero firme. «Pero tiene que estar preparada para un camino largo. Casos así no son fáciles». Lo miré fijamente, sin titubear. «Estoy preparada», respondí, con voz decidida, «con tal de que se haga justicia para mi hija». Al día siguiente me avisaron que la policía había irrumpido en la oficina de Mauricio justo cuando él salía. Yo no estuve allí, pero me imaginé la escena. Mauricio, con su traje impecable y la sonrisa satisfecha, de pronto en pánico al verse rodeado por los policías, esposado ante la mirada atónita de sus colegas. «Soy inocente, se equivocan». Escuché que gritaba, intentando resistirse, pero la voz le sonó ahogada, llena de pánico. Lo que me rompió el corazón fue saber que Tomás, mi pequeño nieto, había visto cómo arrestaban a su padre. El niño gritó, abrazando con fuerza el osito que Ana le cosió, llamando a su papá en desesperación. Quise correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero supe que era mejor que sufriera una vez a que viviera toda la vida engañado por un padre como Mauricio. La audiencia preliminar se celebró unas semanas después. Llevé un traje negro sencillo y me senté en la primera fila, con la mano apretando el pañuelo bordado con margaritas que Ana me había regalado. El aire en la sala estaba denso. El olor a madera vieja y el murmullo de los presentes me resultaban sofocantes. La fiscal, una mujer joven de mirada aguda, fue presentando las pruebas, el libro de control del embarazo, las páginas del diario de Ana, las fotos de la ecografía y la grabación con la confesión de Verónica. Cada objeto que mostraba era como un puñal, no solo contra Mauricio, sino también contra mi propio corazón. Volví a escuchar la voz temblorosa de Verónica, relatando la noche en que Ana murió, y tuve que apretar el pañuelo con fuerza para no romper a llorar. Verónica también fue citada como testigo. Entró sin el aire arrogante de aquel día en la cafetería. Su cabello rubio estaba recogido, el rostro pálido, los ojos bajos bajo la presión de la mirada del juez y del fiscal. Cuando la interrogaron, temblando admitió todo, con voz apenas audible. «Yo estaba allí.
Mauricio enloqueció cuando Ana nos descubrió. No alcancé a detenerlo. Esas palabras hicieron murmurar a toda la sala del tribunal, pero para mí solo eran la confirmación de lo que ya sabía. Mauricio, de pie en el banquillo de los acusados, gritó: «Ella miente, todo es mentira, yo no hice nada». Él echaba toda la culpa a Verónica, con la voz quebrada, pero sus ojos aterrados lo delataban. Lo miré con frialdad, sin sentir ya ni un ápice de compasión por quien había traicionado y arrebatado la vida de mi hija. Cuando el juez dictó prisión preventiva para Mauricio mientras continuaba la investigación por homicidio y violencia doméstica, él se desplomó, aferrándose con ambas manos a los barrotes, con el rostro blanco como el papel. El golpe del mazo resonó, frío y firme, como un punto final a los días de mentiras en que había vivido. Respiré hondo, sintiendo que el pecho se aligeraba un poco, aunque el dolor seguía ahí, latente y eterno. La justicia puede llegar tarde, pero al final la verdad salió a la luz. Me levanté y salí de la sala, con la mano aún apretando el pañuelo bordado con margaritas, como si llevara a Ana conmigo. «Esto lo hago por ti, Ana», susurré, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. «No me detendré hasta que todo termine». La audiencia preliminar terminó. Mauricio quedó en prisión preventiva, pero mi corazón seguía pesado. Sabía que este camino aún no terminaba, no para mí, sino para otras mujeres que podrían estar viviendo lo que Ana había pasado. Con ese pensamiento, llevé un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de Ana, y regresé al cementerio de San Luis Potosí, donde mi niña descansaba. El cementerio estaba silencioso bajo la luz del atardecer, solo el viento suave se colaba entre las filas de lápidas. Me arrodillé frente a la tumba de Ana. Puse el ramo de margaritas sobre la piedra fría y pasé la mano por las letras con su nombre. «Ana, mi amor», susurré con la voz quebrada, «todo ha terminado. El mal pagará su precio. Descansa en paz». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, empapando la tierra y mezclándose con los pétalos que caían. Me quedé allí, recordando la sonrisa de Ana, los días en que hacíamos tamales juntas en la pequeña cocina del barrio Santiago, la forma en que me abrazaba y decía: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco». Ahora solo deseaba haber sido más fuerte, haber reconocido las señales, haber salvado a mi niña de la oscuridad de Mauricio, pero no podía dejar que el dolor me hundiera. Ana soportó en silencio para protegerme, y yo no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. A la mañana siguiente fui a la oficina de Las Mujeres Valientes, una organización sin fines de lucro en San Luis Potosí que apoya a las víctimas de violencia doméstica. La oficina estaba en un edificio pequeño, con las paredes pintadas de azul claro y carteles que animaban a las mujeres a levantarse y defenderse. Entré con mi bolso apretado contra el pecho, dentro de él la caja de madera de Ana, con el corazón lleno de determinación, pero también de nervios. Nunca había pensado en hacer algo grande, pero sabía que esta era la manera de seguir viviendo, de mantener a Ana viva en mis acciones. Señora Teresa, la directora de la organización, era una mujer de mediana edad con una mirada bondadosa, pero firme. Me invitó a sentarme en una silla de madera dentro de una pequeña oficina, donde en la pared colgaban muchas cartas de agradecimiento de mujeres que habían recibido ayuda de la organización. «Señora Ríos, ¿qué la ha traído hasta aquí?», me preguntó, con una voz cálida pero muy seria. Respiré hondo y empecé a contar mi historia, desde el día en que Ana murió, la terrible marca morada en su vientre, hasta las páginas del diario, la confesión de Verónica y el juicio que acababa de terminar. No pude contener las lágrimas cuando hablé de Ana, de mi nieto que no alcanzó a nacer, y de la culpa por no haber protegido a mi hija. No pude salvar a mi hija, dije con la voz temblorosa, apretando con fuerza la caja de madera que tenía sobre las piernas. Pero quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a que otras mujeres no caigan en esa tragedia. La señora Teresa escuchaba, y su mirada se volvió más pesada, pero enseguida tomó mi mano con fuerza. Su mano cálida me transmitía energía. «Aquí las puertas siempre estarán abiertas para usted, doña Magdalena», dijo con firmeza. «La historia de usted y de Ana será nuestra inspiración, y estoy segura de que dará esperanza a muchas personas».
Desde ese momento, comencé a trabajar como voluntaria en Mujeres Valientes. Repartía volantes en el mercado central, donde los comerciantes me miraban con curiosidad, pero también con respeto. «Doña Magdalena, usted es realmente fuerte», me dijo una vendedora de flores cuando le entregué un volante que explicaba cómo reconocer los signos de la violencia doméstica. Yo solo sonreí, pero en mi interior sabía que no era tan fuerte como pensaban. Solo estaba haciendo lo que Ana hubiera querido que hiciera. Por las tardes iba a la cocina del refugio, preparaba ollas de sopa caliente, cortaba pan de maíz y conversaba con mujeres que intentaban escapar de sus propios infiernos. Cada relato que escuchaba, cada lágrima que caía, me recordaban a Ana, pero también reforzaban mi determinación. Lo más importante era que pasaba horas escuchando a esas mujeres. Algunas contaban sobre las palizas de sus esposos, otras susurraban el miedo a ser abandonadas si se atrevían a hablar. Yo las abrazaba, les sostenía la mano y les decía que no estaban solas. Perdí a mi hija por no reconocer las señales. Le dije una vez a una joven, con los ojos hinchados de tanto llorar por su esposo violento: «Pero tú aún tienes la oportunidad. No guardes silencio como lo hizo mi hija». Esas palabras no eran solo un consejo, también eran un recordatorio para mí de que debía seguir adelante para que nadie más sufriera lo que sufrió Ana. De vez en cuando, al regresar a mi casa vacía en el barrio Santiago, encendía una vela frente al retrato de Ana. La luz titilante iluminaba su sonrisa dulce, como si me mirara, como si me agradeciera. «Ana, ¿ves esto?», susurraba, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Estoy protegiendo a otras mujeres en tu lugar. No pude salvarte, pero no permitiré que nadie más se vaya en silencio». Me quedaba ahí, bajo la tenue luz de la vela, sintiendo una extraña paz. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba transformado en un propósito más grande. Ya no era solo una madre que había perdido a su hija, era una mujer que luchaba por Ana, por Tomás y por todas aquellas que necesitaban ser escuchadas. Cada vez que salgo de la casa de refugio, llevo conmigo un ramo de margaritas blancas y las coloco frente a la tumba de Ana. Me arrodillo, acaricio la lápida y digo: «Hija mía, mamá seguirá adelante, te lo prometo». Una brisa suave pasa, llevando consigo el aroma de las flores, como si Ana me estuviera respondiendo. Y en ese instante supe que, aunque ya no esté aquí, el alma de Ana sigue acompañándome en cada paso, en cada acción y en cada palabra que digo para proteger a los demás. De todo lo que he vivido, quiero enviarles un mensaje: nunca guarden silencio ante la violencia y la injusticia. El silencio solo hace más grande el dolor, convierte a los malvados en poderosos y a los inocentes en víctimas. Si tienen un presentimiento, una señal extraña, confíen en ella. Actúen a tiempo, no dejen que las cosas lleguen demasiado lejos como le pasó a mi hija. No esperen a perder algo para darse cuenta del valor de la verdad y la fuerza de la voz. Porque a veces, el silencio se convierte en cómplice del crimen. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para mantener la paz? ¿O tendrían el valor de enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy convencida de que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.